Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 6 de Introducción a la Filosofía. En esta ocasión vamos a seguir hablando de los filósofos contemporáneos. Particularmente vamos a estar hablando de Karl Marx. Les voy a estar compartiendo pantalla con unas diapositivas desde la compu y les voy a estar hablando desde el celular, así que si me ven así corriéndome es porque estoy pasando las diapositivas. Si bien esta materia está inserta dentro del primer año de las carreras, comprendemos que este filósofo es dentro de todo conocido, que se nos van a resultar ciertamente familiares algunas conceptualizaciones de él, pero bueno, igualmente vamos a estar profundizando, les vamos a dejar a disposición varios de sus textos y obviamente estamos a disposición por si llegan a surgir dudas, ¿no? Bueno, como todos sabemos, este filósofo fue contemporáneo a la Revolución Industrial y quizás es por eso que muchos de sus aportes o de sus reflexiones filosóficas están, digamos, ligadas o centradas para todas estas cuestiones porque bueno, nada, fue una etapa bastante particular e importante dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchas de sus ideas están orientadas para ese lado. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en un primer momento en dos ejes que nos van a servir. Primero para abordar como una especie de lentes, digamos, para abordar esta clase, pero también la idea es que nos sirvan también como lentes para observar otras cuestiones, quizás, no sé, el presente, o digamos como que lo dejamos a disposición y que nos sirvan para visualizar y analizar otras cuestiones también, ¿no? Bueno, estos dos ejes centrales vendrían a ser la dialéctica y el materialismo histórico. La dialéctica la vimos la clase pasada, así que vamos a tomarla como una especie de repaso, pero la tomamos porque Marx la toma, y la toma de Hegel, y la dialéctica vendría a ser esto de que la realidad está compuesta por múltiples partes, ¿no? Que la realidad no es tan sencilla, no es tan lineal, que no es estática, sino que siempre se van dando cambios y que estos cambios se van a dar a través de las contradicciones. Esto es, que en un momento particular de la historia, en un suceso histórico, podríamos pensar que hay algo que es lo que prevalece, que es lo dominante, y quizás sí lo sea, pero no siempre es así, no siempre lo fue y no siempre lo va a ser, sino que dentro de eso que se considera hegemónico y que lo es, también hay intersticios, hay espacios, hay huecos, hay contradicciones, y a partir de eso es que se van generando los cambios. O sea, la realidad es mucho más espesa, mucho más compleja de lo que por ahí a simple vista podemos observar. Entonces, esto es, digamos, como una forma de ver la realidad que toma Marx de Hegel y a partir de eso realiza un montón de otros análisis filosóficos. Y de la mano de esta cuestión de la dialéctica, acá como lo pongo en la diapositiva, están, digamos, como entrecruzadas, relacionados en la otra cuestión, que es la del materialismo histórico. El materialismo histórico nos permite entender la dinámica de la sociedad eh, a partir de cuáles son los modos de producción, que es un concepto fundamental en Marx, que ahora lo vamos a ir desplegando. Nos permite ver la sociedad en su totalidad. Y en su totalidad quiere decir que uno por ahí piensa que, bueno, el modo de producir es este y que a partir de lo que se hace se despliega luego lo que se piensa. Pero en realidad no es tan lineal, no es tan directo, sino que a su vez la manera en la que pensamos y en la que producimos y en la que accionamos tiene que ver con nuestra
materialidad histórica de nuestro contexto, de nuestro entorno en particular en el que estamos insertos. Es decir, que no hay manera de que ningún sujeto se escape a su contexto y a su entorno de su temporalidad. No sé si por ahí, si lo tiran un ejemplo, capaz que se comprende mejor. Por ejemplo, Sarmiento, cuando pensó la educación, en el momento en el que pensaba la educación, le fue imposible pensar en un momento educativo como este, así por medio de dispositivos tecnológicos, o sea, una educación virtual. ¿Por qué? Porque en su realidad, el materialismo de su historia, no existían las tecnologías, el internet, etcétera, 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 entonces le es imposible. Por lo tanto, cada sujeto está condicionado, podríamos decir, por su contexto histórico. Estos dos ejes nos van a servir para abordar la clase y, como dije, seguramente para abordar un montón de otros análisis posteriores que están libres de hacerlo. Entonces, Marx, si bien ya en la clase pasada vimos también un poco un giro en el objeto de estudio de la filosofía, en este caso también seguimos en esa línea porque a partir de Marx también seguimos pensando al ser humano en sociedad. Es lo que dice que el materialismo no parte estrictamente de la materia, sino en que el protagonismo de la historia es el ser humano, que es, como decíamos, él es el que produce a partir de sus condiciones materiales e históricas. Entonces, pensamos al ser humano en sociedad. Después, muchas veces se relaciona o se encasilla a la filosofía marxista con la filosofía de la praxis, o sea, se la cataloga, digamos, como filosofía de la praxis. ¿Esto qué quiere decir? Que para Marx, todo ser vivo, no solamente todo ser humano, sino que todo ser vivo, y esto es una aclaración bastante fundamental, todo ser vivo es producto de la naturaleza en general y del trabajo en particular. Son dos cuestiones centrales. El de la naturaleza lo vamos a dejar por un segundo un poquito relegado y después lo vamos a tomar. Traten de tenerlo ahí, que lo vamos a seguir profundizando después. ¿Qué significa que todo ser es producto de la naturaleza en general y del trabajo en particular? A que todo remite a una relación con la naturaleza en general, o sea, como seres que estamos dentro que somos parte de la naturaleza, pero específicamente en el ser humano relacionado al trabajo. Porque, bueno, podríamos pensar otras especies también, digamos, se relacionan con la naturaleza, arman sus propias producciones, no sé, nidos, etcétera. Pero la manera de producir y de relacionarse con la naturaleza del ser humano es a partir del trabajo y tiene unas particularidades bastante diferentes y en esto es en lo que él se centra, ¿no? En el trabajo en particular. Él lo que viene a decir, en realidad primero lo que hace es una crítica a la economía, política, sí, en donde ahí se consensuaba sobre el capitalismo. Básicamente, como es un filósofo conocido, y esto es como lo más conocido de Marx, su crítica, en resumen, podríamos decir, que tiene que ver con esto de que la trabajadora o el trabajador queda rebajado como mercancía, que lo que se produce es una acumulación de los objetos en muy pocas manos y una división entre la clase propietaria y la clase trabajadora. Básicamente esa es la crítica que él hace. Y en base a esa crítica, él llega a un concepto que es el trabajo enajenado, y que él lo va a ir desplegando en 3 dimensiones y a partir de eso lo va a ir caracterizando y se va a ir entendiendo a qué refiere esto del trabajo enajenado. Primero, el trabajo enajenado él lo va a relacionar con una alienación en el producto. Esto es,
que cuando el ser humano produce a partir de una relación con la naturaleza, produce un objeto que no solo es un objeto, sino que posteriormente se le vuelve externo, se le vuelve incluso independiente de él mismo, que no le pertenece, que es ajeno. Y ahí es en un primer momento en donde sale esto del trabajo enajenado. Y bueno, por esto les dejo esta imagen para pensar, ¿no? Entonces, esta es una de las dimensiones, una de las alienaciones que él desarrolla, que está relacionado con el producto. Pero, y esto se pregunta él, es una cita textual, ¿cómo podría el trabajador enfrentarse con el producto de su actividad como con algo extraño si en el acto mismo de la producción no se hiciese ya ajeno a sí mismo? Esto es, si yo produzco algo, un objeto, que luego de que yo lo producí, se me vuelve ajeno a mí, o sea, que ya no me pertenece, esto, por ahí, para que se entienda, lo dejamos en un ejemplo. Un trabajador, una trabajadora de una industria, por ejemplo, de zapatillas. Durante el día hace 10 zapatillas. Cuando termina el día, ninguna de esas 10 zapatillas son suyas. Es decir, produce algo que luego no le pertenece. Entonces, si yo produzco algo que no me pertenece, en esa misma actividad también ya me estoy enajenando. O sea, la actividad en sí misma es una enajenación. La actividad también es externa al trabajador y a la trabajadora. Entonces, antes de pasar a la tercera dimensión, vamos a tomar otro concepto fundamental y lo vamos a razonar así. Si mi propia actividad no me pertenece, si es una actividad ajena, si es una actividad forzada, entonces, ¿a quién le pertenece? Y él acá es donde establece el concepto de propiedad privada, que por ahí en un primer momento podemos pensar, bueno, si yo produzco algo que después no me pertenece, entonces ese objeto claramente es una propiedad privada. O sea, la consecuencia de esta actividad es la propiedad privada. Y sí, por un lado, sí, porque si el objeto luego no es mío, entonces sí, es una propiedad privada. Pero hay una cuestión más, no solamente es la consecuencia de esto, sino que es el medio por el cual el trabajo se enajena. Es decir, y retomando el ejemplo anterior, la trabajadora o el trabajador que produce zapatillas, la máquina, los instrumentos con los cuales produce ese objeto, tampoco le pertenecen. Es decir, los medios de producción con los cuales el trabajador o la trabajadora genera ese objeto tampoco son suyos. Básicamente, esta es, digamos, la ecuación que nos brinda Marx. Esta es la reflexión. Pero, ¿cuál es, no solamente esto, sino cuál es la otra consecuencia que generan estas enajenaciones? Y ahora sí, centrándonos en la tercera dimensión. Y sería, ahí espero. Repasémoslo primero para que quede por ahí un poco más claro cuál sería el hilo conductor. Se produce un objeto que luego la persona que lo produce le es ajena, no le pertenece. Esa actividad en sí misma es una actividad forzada, ajena al sujeto que la realiza, y por lo tanto no solamente, o sea, no es una cuestión, digamos, automática, de que, bueno, hago algo y después ese objeto no es mío, esa actividad no me pertenece, no me siento parte de esa actividad, sino que incluso lo que esto genera es, por un lado, una pérdida de lazos entre los seres humanos porque nos perdemos, o sea, los trabajadores se pierden en sí mismos como trabajadores, no se sienten parte de lo que realizan, no son parte de lo que realizan, y a su vez Marx lo que hace es ir como al hueso de esta cuestión y dice, como al principio él decía que todos somos producto
ahora retomando el tema de la naturaleza, todos somos producto de la naturaleza y del trabajo en particular, pero en este caso, al hacer una actividad, al producir algo enajenado, se pierde la cuestión de que también, o sea, nos enajenamos también de la naturaleza, porque producimos algo que no nos pertenece, porque hacemos una actividad que no nos pertenece, nos perdemos entre nosotros mismos, nos enajenamos entre nosotros mismos, y lo mismo sucede con la naturaleza, porque él lo que hace es una diferenciación, una comparación con la manera de relacionarse de otros seres vivos con la naturaleza y la manera en la que nosotros nos relacionamos. Hay otros seres que toman objetos, digamos, de la naturaleza para su subsistencia y nosotros tenemos otra manera de tomar, de producir a partir de relacionarnos con la naturaleza. Y acá les brindo un video para que lo pensemos y para que se entienda un poco mejor. Y ahí, bueno, esta parte está en inglés, pero ahí lo que quiere decir es que todo eso que aparece en el video es lo que producimos en un día. Entonces, claramente nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza es muy diferente con la de otras especies, de otros seres vivos, ¿no? Hoy en día, hoy en día también lo podríamos tomar, se me escapó, digamos, porque Marx está hablando y está reflexionando sobre otra sociedad, otro momento histórico, pero hoy en día iba también a esa parte, hoy en día también. Él nos muestra que la naturaleza se empieza a comprender como una entidad económica. Y hoy en día también, por ejemplo, antes hablábamos de agricultura, hoy en día hablamos de agronegocio. Entonces, si bien esto era algo que Marx analizó en su contexto, en su entorno, quizás también es algo que podemos ver hoy en día. Pensar en nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, y bueno, esto igual, como digo, acá lo pongo como una inconclusión, que nos, como decía antes, que nos sirva para analizar, para repensar las cuestiones que vemos también hoy en día. Porque claramente tenemos una manera diferente de relacionarnos con la naturaleza, no solamente consumimos, es lo que nos viene a explicar o a analizar, a reflexionar, es que a nosotros se nos da vuelta nuestra relación con la naturaleza. No solo producimos para subsistir o para satisfacer necesidades naturales, disculpen, para satisfacer necesidades naturales, como por ejemplo, no sé, el hambre, sino que producimos por demás, producimos por acumulación, eh, y bueno, como se veía en el video del ejemplo que puse. Así que
básicamente esa es la comparación que nos hace y la reflexión que por lo menos desde mi postura me resulta interesante que la tengamos en cuenta, que la analicemos, que la repensemos. Quizás es un poco incómodo pensar en esto, porque la verdad es que tenemos muy naturalizado esto del agronegocio, por ejemplo, no vemos qué implicancias realmente están teniendo. Es una palabra, quizás uno podría decir es un cambio de palabra nada más, pero bueno, hay que ver qué quiere significar eso, qué implicancias tienen, no solamente es una palabra. Sabemos que, como vimos en la primera clase, las palabras no son tan así dichas a la ligera, que tienen sus impactos. Y bueno, básicamente es eso. Y antes, para descomprimir un poco, cierro con un meme. Y avisarles y recordarles que vamos a estar subiendo el parcial, que van a tener tiempo hasta el viernes para entregarlo, que les deseamos muchos éxitos y nos vemos la clase que viene.